Segunda Timoteo, capítulo 4. Es lo que leímos. Vamos a hacer un breve repaso también de lo que vimos en Río Segundo. Vamos a leer todo el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, le dice a Timoteo, en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y creo que bastante de esto nos ha alcanzado ya, este tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, mire la palabra, no sufrirán. No es que hay gente que quiere conocer, pero no quiere sufrir la sana doctrina. Entonces cambian la doctrina para que no duela, para que no se sufra. Y deja de ser, obvio, no, deja de ser la verdad. Pero dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ganas de oír, comezón de oír, se amontonarán. Ellos buscarán a maestros que se conformen a sus propias debilidades o concupiscencias. Y como consecuencia de eso, apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, las historias, las fábulas, la psicología, tantas cosas que los predicadores se apartan para que el público no sea confrontado, no sea enfrentado con la verdad del evangelio, del pecado. Pero tú, dice Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones de ese público que no querrá sufrir la sana doctrina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y esta es la frase central de toda la meditación, esta que viene ahora. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Repitámoslo de nuevo. Por favor, ¿me acompañan a estas tres frases? Vamos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Preste atención ahora la forma de expresarse este apóstol en agonía, podríamos llamar casi. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Verso 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, Timoteo, de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Qué frase? No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, un matrimonio muy conocido de él, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Realmente este pasaje a mí podría estar predicando por algunos 5 años por este pasaje, todos los domingos. Tiene tanto contenido, hermano. Es como un resumen de lo que era Pablo. Y que todas esas frases, coma, vio que hay coma, Pudente, Lino, Aquila, boom. Es como que el Espíritu Santo lo impele a Pablo ya en sus últimos alientos de vida a dejarnos resúmenes escritos de lo que era su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en ese corazón Dios lo había tomado, ese corazón, desde hacía 30 años, que Dios lo había tomado tremendamente al apóstol. Él era un apóstol que no recuerdo que en la Biblia alguien diga, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Usted sabe lo que decía esa frase? Sean imitadores de mí. Y dice, y en el verso 17 del capítulo 3 de Filipenses dice, y busquen por ahí, dice Pablo, vean si hay alguno que se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros e imítenlo. Si en sus medios, en sus iglesias, en sus grupos, en sus comunidades, hay alguno que me está imitando a mí, por lo tanto imita a Cristo, síganlo, dice. Y agrega, porque por ahí andan muchos. Me encanta esa frase. Si lo encuentran alguno, síganlo. Pero yo le digo, hay muchos que son, ¿qué? Díganlo ustedes. ¿Qué son? Enemigos de la cruz de Cristo. Capítulo 3, versículo 17 de Filipenses. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y en las mismas iglesias. Que se llaman cristianos, concurren como cristianos, pero no son cristianos. No son como Cristo. Pablo puede llegar a decir, busquen a alguno que se comporte como nosotros, dice. Como él, como Timoteo, como Epafrodito. Qué hermosa expresión. ¿Cómo no vamos a examinar la vida del apóstol como si examináramos casi la vida de Cristo? El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en esta mañana yo les animo a que vayamos a ver la humildad del apóstol Pablo. Aquel que dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primero quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos en Río Segundo. Yo tengo, mire, le digo, tengo tanto material que no le he hecho tiempo de ordenarlo. Lo mismo me pasó en Río Segundo. Pero soy así. Y me gozo de tener tanto material. Y no tengo palabras porque me gozo. Gracias a Dios que no tengo palabras. Gracias a Dios que no tengo palabras, porque si tuviera palabras lo haría yo. Y ustedes, yo les autorizaría que se tapen los oídos, que se vayan afuera, si hablo yo. Quiero simplemente contarles lo que encuentro en la palabra de Dios. Y lo estudio mucho porque no tengo palabras. No tengo pensamientos míos, no tengo cosas mías que sirvan, que valga la pena. Habíamos dicho en Río Segundo que es el centro, yo nucleo este último párrafo de 2 Timoteo en esta frase: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. El centro y corazón de esto, en los capítulos anteriores, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, le dice a Timoteo. Yo la he peleado. Ahora, ¿de qué se está refiriendo? Se está refiriendo de esa fe que recibimos un día del corazón de Dios.
buena batalla de la fe. Y en esto es lo que yo le voy a repasar los 24 puntos que vimos en Río Segundo. Primero, dijimos que la fe, ¿por qué Pablo dice que hay que pelear esto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué él nuclea todo en la fe? Y lo que él nos comparte y lo que vamos a ver de todas estas cositas que están en sus pequeños rastros en este lugar, es porque vamos a indagar en la fe del apóstol. ¿Sí? Y yo quiero que me ayuden a indagar en la fe del apóstol. Y hoy voy a cubrir uno de los ítems, o voy a tratar de cubrir lo que tengo, más o menos. No lo voy a decir todo porque es mucho. Pero en las próximas veces que el Ariel me invite, yo voy a seguir indagando de estas cosas del apóstol que tienen que ver con las batallas de Pablo por la fe. ¿Cómo es que el apóstol Pablo peleó por su fe? Y su fe llegó a un tamaño tan grande que él podía llegar a decir, imítenme a mí. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Yo ni por las tapas diría eso. Ni por las tapas diría eso. Doy vergüenza en cada curva del camino. Puede ser que alguna que otra cosita pueda ser digna de imitar, pero decir como el apóstol, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, es algo grandioso. Es digno de estudiar las batallas de Pablo. Y esto se llama el mensaje, las batallas de Pablo. ¿La fe qué es? La fe es certeza, es convicción. La fe, dijo John MacArthur, la fe no es un pájaro en jaula. La fe son 100 pájaros volando. Pero ¿cómo puedo tener certeza de 100 pájaros volando? Esa es fe. Fe es ver lo que no se ve. Fe es apretar lo que no se toca. Fe es guardar lo que no se logra amontonar. No sé cómo explicarlo, porque es un sustantivo abstracto, fe. A tal punto que Santiago dice, ¿tú tienes fe? Bueno, yo no la veo. Yo veo tus obras. Demuéstrame tu fe por tus obras. Yo te lo voy a mostrar, dice, mi fe te la voy a mostrar por mis obras. Y de ahí es donde esa dicotomía, fe y obras, es donde da una especie de batalla teológica, verbal, no sé cómo llamarlo, en que dice, yo tengo fe y no tengo fe. Y es un tema tan grande, hasta Palito Ortega cantaba, yo tengo fe que todo cambiará. ¿Pero fe en qué tenía? Ayer una persona me dice, ¿dónde es que lo vi? Alguien me pasó un presupuesto de algo ayer. Ah, no, a mi hijo. Estaban hablando de los pasajes. Y dice, tengo fe que el lunes los pasajes van a bajar porque va a bajar el dólar. Yo fe. ¿En qué? La fe que Pablo está hablando es fe en Dios. Fe es certeza, es convicción. Fe es en Dios y en su palabra. No es en mí, no es en mi familia, no es en mi dinero, no es una herencia. No, ni siquiera es fe en la fe. Hay algunas iglesias evangélicas, llamadas evangélicas, que hacen la alusión a la fe en la fe. Usted crea, declare, invoque. Eso no es fe. Fe es en Dios y en su palabra, en las cosas que Él ha dicho. Por ejemplo, Él dijo, yo te dejaré y no te desampararé. Y una persona se agarra de eso y jamás lucha con la soledad. Yo me acuerdo que iba viajando en el camión al norte cuando era soltero, que me quería hacer unos pesos para casarme, y eran esos viajes de 2 días de camino. Iba cantando por el camino, nunca solo yo estoy, pues conmigo Él está, en tristezas o en felicidad. Si todos se van, uno se quedará, a mi lado Jesús estará. Y gritaba en el camión solo. Si alguno me escucha, decía, este está loco. Pero me agarraba de esas promesas. Eso es fe. Es 100 pájaros volando, pero dentro mío están. Eso es fe. Fe es lo contrario de la duda. Romanos 14 dice que el que duda es porque no tiene fe. En Filipenses 1:6 dice que fe es un estado, no es un acto. Si bien son actos, pero es un estado que Dios nos invita a vivir, un estado de fe.
No es una fe por acá, la semana que viene fe, el lunes, ya empiezo a maldecir que la boleta de la luz, será posible que no voy a llegar, ¿de dónde voy a sacar? Y si voy a comer mañana o pasado y ahora me llegó una multa y esto que el otro. Y no es esa la fe que Dios quiere. Dios quiere que logremos una fe en un estado. Por eso Pablo dice en 1:6 de Filipenses, dice, estando persuadido. Yo oro a ustedes, oro a Dios por ustedes, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Yo estoy seguro, y por eso él escribía, luchaba, trabajaba ferviente, porque los hermanos de Corinto, los hermanos de Galacia, los hermanos de Filipo, los hermanos de acá y de allá de la Odisea, estaban siendo crecidos, y él iba y viajaba y los dejaba y volvía al año, 2 años, pero él estaba seguro de que Dios estaba trabajando en la vida de esos hermanos, que él estaba seguro, dice, estoy convencido, tengo certeza. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Dios quiere que nuestra fe sea un estado, no un acto determinado en cierto lugar. Decir, aquí canto y alabo los brazos, mañana los apunto para abajo los brazos. No, no es así. La fe es un estado. En 1 Tesalonicenses nos dice que es como un vestido, con la coraza, vestidos con la coraza de la fe. Y en 2 Pedro 1:1 nos dice que la fe es algo precioso. En 1 Pedro 1:5 dice que es más precioso que el oro. Escúcheme, ¿a quién le gusta el oro acá? No el loro, el oro. ¿Cómo está tu fe? ¿Puedes sentirse rico por la fe que tiene? Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes en San Genaro, yo vivía del campo y tenía un rastrojero modelo 57, lo tenía espectacular, estaba lindo, lo tuve hasta el final, pobrecito, como 40, 50 años me acompañó, ese 40 años por lo menos me acompañó, fuimos a Brasil, tantos lugares, y yo iba a la iglesia, el único coche viejo era el mío, era una iglesia de bastante poder adquisitivo, y ¿sabe qué? Y todo, ¿sabe cómo me decían a mí? Me decían aguarrás. Se parece solvente, pero no es. El mundo me decía ese, pero yo me agarraba de esas palabras del Señor que dice, vio creo que la carta a la Odisea le dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes. Y yo te digo, querido amigo, que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Y que compra un poquito de colirio para tus ojos, para que veas la pobreza de tu situación. Pero la iglesia en Sardis, al anciano de la iglesia en Sardis le dice, tú dices que eres pobre, pero yo te digo, fíjese esta expresión, se le arrima el Señor al oído y le dice que tú eres rico. ¡Wow! ¡Wow! Siempre me gustó eso. La fe es más preciosa que el oro. ¿Cuántos kilos de oro hay en tu corazón? Dime. Hoy los bancos, todos se preocupan por los kilos de oro que tienen guardado en sus reservas las naciones. Están luchando por los kilos de oro que Maduro está haciendo patinar. Y todo el mundo está loco con el oro. Acá está el oro. No allá. Acá está el oro. En la fe. Más preciosa que el oro. Por la fe, dice en Romanos 11 que estamos de pie. En 2 Corintios 1 dice, por la fe estás firmes. En Efesios 2:8, por medio de la fe somos salvos, hermano. No es por oro ni con plata. Hay una canción que decía, no soy rescatado con oro, con plata. La sangre de Cristo preciosa fue el precio de mi redención, de mi salvación, de la condenación. Hebreos 10:39, la fe dice que es como una sal que preserva el alma. En Judas 1:20 dice que debemos edificarnos sobre la santísima fe. En 1 Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados. Es como un seguro. En 1 Pedro 5:8 se nos dice que la única forma de resistirle al diablo es firmes en la fe, parados sobre la fe. Si en tu corazón hay fe, es la única solución para resistir al diablo y sus embates mentirosos. Porque él dice, con que Dios ha dicho
Y yo le digo, sí, lo ha dicho y lo creo. Como Jesús le dijo en la tentación, porque escrito está. En Hebreos 6:17 nos da una imagen verbal extraordinaria, nos dice que es como una segura y firme ancla del alma. Mi alma puede estar anclada, entra hasta la presencia misma de Dios. En Romanos 1:16 nos dice que el justo vivirá por la fe. No sé si te alcanza a entender lo que es esto. Hay gente que tiene vida miserable, miserable. Vive de tristeza en tristeza, de derrota en derrota. ¿Por qué? Por su fe. O no tiene fe en nada, o su fe es minúscula. Hermanos, podemos ser... Algunos dicen, oh, es que mi papá no me dejó herencia. Otro, bueno, no tengo muchas luces, no consigo esto y lo que... Tienes la palabra de Dios. Está al alcance de tu mano. Todo lo que necesitas es llenarte de Dios y sentirte rico, poderoso en Dios. Es extraordinario esto. Hebreos 11 dice que por la fe, mire, en Hebreos 11 nos dice 20 veces en el capítulo 11 de Hebreos se nos dice que fulano de tal, por la fe hizo esto. José por la fe, Abraham por la fe, Moisés por la fe, 20 veces por la fe, Abraham por la fe tuvo un hijo a los 100 años, así, Sara, perdón, así, 20 veces. Y al final dice, al final del libro, el del capítulo 11 dice, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. O sea, estamos en mejor condición que todos los héroes de Hebreos 11, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos la imagen de Cristo con 4 carbónicos, cuadruplicada la historia de Cristo. Y para colmo tenemos a Pablo, que dijo, sean imitadores de mí. Pablo puso 14 carbónicos, 13 sobre su vida, para que entendamos lo que es la fe. Corremos, pero en requete ventaja que todos los héroes de Hebreos capítulo 11. No tenemos excusa delante de Dios para vivir vidas miserables. Hebreos 11:6 dice, pero, me encanta eso, pero sin fe es imposible. Es imposible hacer algo que le agrade a Dios. Es imposible vivir la vida. Es imposible hacer algo que dé, como dice el capítulo 11, que logre dar buen testimonio. Todos estos dieron buen testimonio mediante la fe. Es imposible dejar un buen testimonio. Es imposible vivir una vida cristiana sin fe. Es imposible. Es imposible. ¿Me entiendes lo que es? Es imposible. Es como hacer andar un auto sin nafta. Imposible. Salvo que ponga 20 monos empujándolo atrás. Pero es imposible. Es un imposible vivir sin fe. Efesios 2 nos dice el secreto que la fe viene de Dios. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. La fe es un don de Dios. No se consigue en ningún supermercado. Usted puede ir a Corriés, puede ir al Macor, puede ir a lo que quiera. No la va a encontrar en las góndolas. No existe. Viene de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice que vuestra fe va creciendo, le dice a los tesalonicenses. ¡Qué hermoso es! La fe se hace crecer, va creciendo, va creciendo, va creciendo. En 1 Timoteo 6, del 20, dice que escuchar y seguir falsas doctrinas, eso destruye la fe. Cuando una persona empieza a prestar oído a la falsa doctrina, la fe se viene para abajo. Dice que el amor al dinero, 1 Timoteo 6, 10, el amor al dinero, ¿qué hace? Para abajo la fe. Mina la fe. Raíz de todos los males el amor a Dios. Romanos 14:1. Por lo tanto dice que hay gente que es débil en la fe. Se puede ser débil en la fe por ser nuevo también. Nuevito. Un creyente nuevo que ha conocido, bueno, se es débil en la fe y tenemos que tenerle mucha paciencia, ayudarlo a crecer. Pero no es la meta de cristiano ser débil en la fe. Dios quiere que seamos fuertes en fe. Y en Judas 1:13 nos exhorta a contender
Y por último, Pablo le dice, pelea la buena de la batalla en 1 Timoteo 6:12. Este es un repaso simplemente de lo que tengo del otro domingo, que estuvimos hablando en el Río Segundo. Ahora vamos a hablar de la primera cosa que yo veo en el apóstol Pablo, y voy a tratar de ser bastante con libertad, lo que no sé el tiempo, empezamos más o menos. Bueno, vamos a tratar de no aburrirnos mucho. ¿Cuál es el primer secreto que Pablo destila en este pasaje? ¿Cuál fue el secreto de su fe? ¿Saben cuál es el primero? Lo que destila, usted lo va leyendo y el apóstol destila humildad. A fulano lo dejé, dice, me traicionaron un montón, me dejaron solo, no les he tomado en cuenta. Usted ve esas expresiones de Pablo, me olvidé los libros, los pergaminos, me olvidé la Biblia. El apóstol Pablo se olvidó los pergaminos, que eran los libros, los rollos del Antiguo Testamento que él leía, estaba preso en la cárcel, me olvidé el capote. Usted ve ahí una humildad inherente, explícita en todas las cosas que se escriben ahí. ¿Cómo el apóstol llegó a eso? ¿Sabe una cosa? Que la humildad está muy ligada a la fe, íntimamente ligada a la fe. Dios dice que resiste al soberbio. La soberbia es el antónimo de la fe. El antónimo de la humildad es la soberbia. Yo tengo algunos pasajes los cuales, en primer lugar, quiero aclararles que la palabra, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3, porque es fundamental esto que escribió el apóstol en Filipenses. Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor. En este pasaje, en el capítulo 2 de Filipenses, como ya el pastor Ariel había estado una vez predicando esto tan clarito, que nos habló que usted va a leer en el capítulo 1:27, dice 1:27, comienza el tema, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El tema aquí, lo que Pablo dice, yo que quisiera de ustedes que estén unidos en un mismo sentir, en un mismo nivel de crecimiento, unánimes, sintiendo la misma cosa, dice. Porque, y después entonces, a partir de ahí, el apóstol empieza a explicar las bases de la unidad. Y la primera base de la unidad que Pablo se explaya es la humildad. La humildad como la base, y en el capítulo 2, especialmente en el versículo 3 y 4, tenemos los estudiosos bíblicos dicen que es el lugar donde más clarito se explica la humildad en la Biblia. Lo que más este gran teólogo que fue el apóstol Pablo, que en realidad fue un teólogo práctico, nos explica en tan pocas palabras el versículo 3, mire, dice así, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra que se traduce humildad es interesante aquí. Es muy interesante, la palabra es, yo no soy experto en pero leo a los expertos, me gusta leerlo. La palabra es una palabra compuesta, tapeino, que quiere decir humildad, y prosune, que es la segunda parte, o sea, la palabra es tapeino prosune. Prosune viene de fren, mente. Y es como que Pablo está diciendo que pensemos de una manera humilde. Digámosle a nuestra mente, a nuestros sentimientos, por eso que más adelante, por ejemplo en el versículo 5, ustedes van a ver que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Ese nivel de desprendimiento, de vaciamiento, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, una manera de pensar, una manera por lo tanto de sentir. Haya en vosotros esta forma de pensar. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió un día al encontrarse con Cristo. Ya vamos a ver a eso.
Esa es una manera distinta del mundo. Es el antónimo del mundo. En el mundo es la soberbia impone. Por eso yo dije el otro día en Río Segundo, les decía que si todo el mundo fuera cristiano de verdad y se hiciera eco de estas palabras, la carrera del derecho desaparecería. Desaparecería todo, y los jueces también, porque se acabarían los problemas. Porque, ¿qué es lo que es el derecho? Es reclamar lo que a mí me corresponde. La humildad reclama sus responsabilidades. Cuando uno es humilde, no reclama nada más que sus responsabilidades. ¿Qué es lo que debo hacer? Y lo hago. La humildad, en Santiago nos dice que la soberbia engendra ¿qué? Contiendas. Por eso el apóstol dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pero hay una palabrita que dice ahí, ¿qué dice? Antes, o sea, vamos para atrás, antes, ¿qué dice? Con humildad. Antes bien, con humildad. Si pusiéramos al revés el versículo, si pusiéramos antes la humildad, ¿qué pasaría? No habría ni contiendas ni vanaglorias. ¿Quién es el que se origina, se pavonea como un pavo real? Aquel que perdió la humildad. Me acuerdo ese himno famoso que decía, yo nada soy y nada tengo, en tu amor pensaste en mí. Un humilde no tiene nada, no tiene por qué pavonearse, no tiene que hacer gloria de nada. Todo lo que tengo me lo dio el Señor. Pablo dice, soy lo que soy porque Dios me lo dio en su gracia. Nada de lo que tengo es mío, dice Pablo, nada. Él me eligió, Él me motivó, Él me dio los dones, Él me explicó, me mandó, me encomendó, me dio la tarea, me dio el ministerio, me dio todo. Yo dice, ¿qué es lo que era? Yo era un asesino, dice Pablo. Yo era una basura, era un hombre injuriador, maldecidor, perseguidor de la iglesia. Yo no era nada. Pero Dios me cambió la vida. Por lo tanto, la humildad lo coronaba en sus razonamientos, su manera de pensar. Es extraordinario esto para mí. Nada hagáis por contienda, antes bien con humildad. Con humildad. Ese párrafo me enloquece a mí. Porque dice, nada, antes con humildad. Si colocamos la humildad en el primer lugar, no hay ningún problema. Pongamos la humildad en el primer lugar como motivo para aprenderla. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra fe. El peor enemigo de la fe es la soberbia. Y ¿cómo se dice en química? El que provoca una reacción, ¿cómo es que se dice? ¿El reactivo? No, hay un nombre para eso. Sí, reactivo. Bueno, se produce una reacción. Lo que provoca la fe en el ser humano, lo que hace que la fe crezca, el número uno es la humildad. Porque cuando yo soy humilde, me doy cuenta que no tengo nada. Entonces necesito a Dios, urgentemente. Me levanto a la mañana y digo, ¿cómo voy a encarar este día? No sé, busco a Dios. En oración, en la palabra, a buscar, a recurrir a sus principios. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo voy a sostener mi familia? Y ahora me caso. Y ahora los chicos. ¿Y las enfermedades? No sé nada, no tengo nada. Un reconocimiento sincero de lo que soy yo me lleva a la humildad, a postrarme delante del Señor y decir, ayúdame Señor, socórreme, fortaléceme, revísteme, ayúdame, para cómo hay maldad por todos lados. El reconocimiento sincero de que nada soy, no soy nada, no tengo poder para nada. Si somos sinceros con esto, no tenemos poder ni siquiera para sostener 2 respiraciones. Estamos a un latido, hermano, a un latido de la muerte. Job dice, le quitas el aliento y muere. Dios nos quita el aliento, ¡pum!, caemos. Nos quita la presión, morimos, explotamos. La presión ambiente nos saca, si Dios en su gracia nos sacara a la atmósfera, así, a la estratosfera, explotamos como sapos. ¡Pum!
¿Qué somos nosotros? Si Dios hiciera un agujero negro y entrara el vacío acá, morimos todos. Nuestra vida pende de un hilo. Ese es el reconocimiento que tenemos que tener. Nuestra fe, nuestra virtud para la vida no sirve para nada sin Dios. Ese es el concepto que tenemos que tener, esa es la manera de pensar que tendríamos que tener, hermano. El dinero no sirve para nada. Hay gente que tiene tanto dinero que son tristes, pobres. Lo único que tienen es dinero. Pero no sirve para nada. No sirve. Estimando cada uno a los demás como superiores. Y ahora lo que hay después de esa coma es el discernimiento. ¿Qué es la humildad? Miren, humildad estima cada uno a los demás como superiores. Esto es humildad. Una manera de pensar. Si yo no soy nada, el apóstol Pablo, en uno de sus pasajes, lo tengo anotado tengo tantas cosas anotadas, dice que soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo. Dice, son 12 los apóstoles y yo estoy ahí, pero yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. O sea, todos los apóstoles son superiores que yo. Eso es humildad. Eso es humildad. Considerar a los otros como superiores a uno mismo. Cuando yo estoy hablando con alguien. Esa es una manera de pensar que viene solamente de recibir a Dios y vivir con Dios, llenarse con Dios. Esto va directamente relacionado con la fe. Versículo 4 dice, ¿qué es humildad? Sigue aclarando el apóstol, ¿qué es humildad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, ¿ves pues? Eso es lo que Cristo pensó. Ese es el sentimiento de Cristo. Cristo no miró por lo suyo propio. Él estaba en la gloria con el Padre. Él estaba gozando de las eternidades, de las glorias celestiales. Y Él se despojó de todo para venir aquí, para ocuparse de nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dejó las glorias eternas para venir a salvarnos. Ese es el sentimiento de humildad máster, supremo, el maestro. Ese fue el que dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este es el sentimiento del Señor. Esto es, ¿cuándo comenzó todo eso en Pablo? Yo le invito a que leamos, por favor, y quiero, no sé si voy a cubrir todo esto, por supuesto que hay muchas cosas ahí anotadas, cosas por todos lados. He tenido tanto contenido que sinceramente me he atorado, como quien dice. Vamos a leer, por favor, la conversión de Pablo y allí vamos a ver en Hechos capítulo 9. Hay algo interesantísimo allí si lo desglosamos un poquito. Capítulo 9. Veamos el capítulo 8, una palabrita, por favor, para que entendamos quién era Pablo. Dice capítulo 8, versículo 1, miren. ¿Lo tienen? Hechos 8, 1 dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos los hermanos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron allí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, aquí lo tienen ustedes a Saulo, dice que hacía, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, él arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la actividad de Pablo, de Saulo. Un joven recibido, él dice que en otros pasajes nos dice que él era fariseo, hijo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, era de Tarso, y era hijo de fariseo, un hombre celoso, dice que era celoso de la ley, muy celoso de la ley. Un hombre tremendo, lleno de violencia, de maldad, un hombre tremendo. Y ahora miremos lo que pasa, vamos al capítulo 9 ahora. Mira aquí, Saulo, ahí está, en primera fila del capítulo 9, aquí lo tienen. Saulo, miren, ¿qué hacía?
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¡Qué versículo tremendo! ¿Se lo imaginan a Pablo como un búfalo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos? Ese era el Saulo, asesino, violento, intolerante. Él había entendido por la ignorancia, dice, como dice en 1 Timoteo capítulo 1, por ignorancia en incredulidad. Lo hice porque no quería escuchar que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido a la nación, al mundo. No quería escuchar eso. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió en Jerusalén, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más, mírese más, qué extraordinario. Es como diciendo, pero, Pablito, Saulo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te da cosas contra el aguijón. Él, Saulo, ¿qué dice ahora? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Él se estremeció cuando escuchó eso, dice, y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cómo? ¿Dónde me estás mandando? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino donde venías, el Señor que se te apareció me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerza y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren, esto es extraordinario. Y si prestamos atención, este fue el comienzo de Pablo, el fin de Saulo, el comienzo de Pablo. El Señor le cambió el nombre después, le pone Pablo. ¿Cómo comienza todo? Cuando usted analiza el pasaje se da cuenta. ¿Cómo comenzó el cambio de Saulo? ¿Cómo comenzó? Con una gran luz que lo envolvió. Algunos dicen, fue un rayo, no sé. No, si fuera un rayo lo diría, no lo dice. Eso sería relativizar todo. La Biblia dice que una luz potente del cielo lo iluminó, una luz refulgente. Lo tengo en el otro relato de Pablo, en capítulo 22, versículo 11, miren por favor, miren, es interesante la palabra que usa allí el apóstol cuando repite la historia en su defensa. Capítulo 22, versículo 11 dice,
capítulo 22, versículo 11. Presten atención porque este detalle es fundamental para encontrar el camino de la humildad. Capítulo 22, versículo 11 dice: y como yo no veía, ¿a causa de qué? Presta atención, ¿qué dice? A causa de la gloria de la luz. ¿Usted piensa que es pequeño detalle ese? No es un pequeño detalle. La gloria de la luz fui llevado de la mano por los que estaban conmigo y llegué a Damasco. ¿Saben qué? La gloria de Dios tomó a Pablo. Lo envolvió, lo rodeó, lo tumbó de la cabalgadura. Hasta el punto que él queda deslumbrado y él allí en el suelo, él exclama, ¿qué dice? Señor, ¿quién eres? ¿De quién es esta gloria? ¿De quién es esta luz? ¿De quién es esto tremendo que he visto? ¿Quién es esto? Y una voz dulce le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Y entonces Pablo dice, Señor, Señor. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué quieres que haga? Si usted lo examina como un relato, es un relato, pero no es un relato común. ¿Saben qué es el procedimiento con que Dios trabaja en los corazones del ser humano? Acompáñenme, por favor, y vamos a 2 Corintios, donde el apóstol mismo explica cómo se produce este milagro en toda la humanidad, para que los hombres sean receptivos de la conversión de Dios. 2 Corintios capítulo 4, por favor. Ustedes van a ver allí algo extraordinario. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, 2 Corintios 4, 1, teniendo nosotros este ministerio o este trabajo de parte de Dios según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Mire, hay gente que hace cosas, hasta practica el ocultismo al predicar el evangelio. Cosas rarísimas que vienen del ocultismo. No andamos como eso. Dice que practicamos lo oculto y lo vergonzoso. No andamos ni siquiera con astucia, ni siquiera adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, presta atención a esto, les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué cosa? La luz del evangelio. ¿No les suena parecida esta palabra? Ténganla en mente, sigamos leyendo. No les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos como personas interesantes o cosas raras, sino que predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, presta atención, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, aquel que hizo el sol y las estrellas, el mismo Dios que hizo el sol, la lumbrera mayor y la lumbrera menor y todas las estrellas, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Gloria a su nombre. ¿Qué es lo que vio Pablo en el suelo? ¿Qué es lo que vio estando en su caballo? Él vio la gloria de Dios. Hasta el punto era desconocida para él. Dice, ¿quién eres, Señor? Era un Señor. ¿Quién eres, Señor? Dice, ¿quién es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto glorioso que veo? ¿Quién es? Dice que estaba temblando. Esto es coherente con lo que vio Isaías. Esto es coherente con lo que vio Daniel. Esto es lo que viene con lo que vio Juan en el Apocalipsis. Todo el mundo que vio a Dios o sintió la gloria de Dios, dice que cayeron como muertos. La gloria de Dios, hermanos, es lo que el hombre debe ver para cambiar.
¿Cuántas veces predicamos y nadie entiende, nadie recibe? No hay fe. No reciben la fe de Dios para ver esa gloria, porque Satanás ha puesto una venda y nosotros predicamos a Cristo y la gente ve una historia, ve un evangelio, ve una religión, ve tantas cosas, pero por ahí la gloria de Dios, el Espíritu Santo, corre el velo en alguna persona y alguien dice, wow, ¿quién es este Jesús? No era el Jesús que yo conocía. Este es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es algo glorioso, grandioso. Este es el comienzo de la vida eterna, el comienzo de la salvación, el comienzo de la verdadera humildad, el comienzo del nacimiento. Y ahí comienza la humildad. La humildad comienza cuando el hombre ve la gloria de Dios y se da cuenta de su miseria, de lo que somos realmente nosotros. Ahora, una cosa es lo que ocurrió con Pablo. Si usted analiza, él vio la gloria de Dios. A continuación, él reconoció la gloria de Dios. Cuando él le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús. ¡Wow, Señor! Él la reconoció, la aceptó. ¿Cuánta gente ve la gloria de Dios? Me acuerdo de esas personas en el capítulo 2 o 3 de Hechos, cuando ellos dicen, me acuerdo que estaba Gamaliel ahí, y dice, verdad es esta, y no las podemos negar porque había sido curado una persona allí y se lo habían puesto adelante, no lo podemos negar, pero para que no se divulgue esto, castiguémoslo. Vieron la gloria de Dios, pero no lo reconocieron como Dios. Y no le dieron gloria, no le dieron gracias. ¿Se dan cuenta? El proceso de la humildad comienza allí, cuando uno ve la gloria. La gloria de Dios se nos manifiesta, hermanos. Se nos manifiesta de muchas maneras. La gran mayoría de las veces se nos manifiesta con la palabra de Dios en una predicación gloriosa de Cristo. Otras veces vemos cosas, eventos, circunstancias en los cuales la persona reflexiona y cae. ¡Wow! Era Dios. Como aquellos magos en Egipto cuando vieron ese milagro. Creo que cuando el agua se convirtió en sangre y le fueron a decir a Faraón, Faraón, dedo de Dios es este. Y Faraón que dijo, wow, ¿es Dios? No, toma. Dice, multiplica los dolores. No, Señor. No todo aquel que ve o entiende que es la gloria de Dios le interesa, porque no está el obrar del Espíritu Santo. No ven la gloria de Dios. Ven la gloria, pero no la reconocen la gloria de Dios. A veces hay predicadores que son extremadamente hermosos y uno lo ve, ¿cómo no se van a convertir? Es imposible que no se convierta. No se convierte. Ven la gloria de Dios, pero no se entregan, porque no hay el toque de Dios, el Espíritu Santo, en un corazón para que les corra el velo de la ignorancia, el velo por el cual no se puede ver la gloria, no se puede interpretar la gloria de Dios. Ese es el secreto de la humildad, mis hermanos. Es ver la gloria de Dios. Y a la par, cuando vemos la gloria de Dios, nos vemos a nosotros reflejados en esa gloria y vemos la miseria de nuestra existencia, como dice el Salmo 22, creo que es el Salmo 22 que dice, lo tengo anotado aquí, no lo tengo anotado, que dice, gusanos somos. ¿Qué somos nosotros? Gusanos. No somos nada, hermano. Cuando vemos eso, entonces entendemos el camino de la humildad. Reconocemos, vemos la gloria, reconocemos a Dios. Acto seguido nos postramos en adoración. Tercer punto, Pablo dice, Señor. Me encanta cuando él dice, Señor. El primer Señor es relativo. El primero dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y a continuación le dice, a Jesús le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Este es el cambio. Cuando una persona encuentra a Dios, a la gloria de Dios manifestada en su vida y se da cuenta realmente de la realidad de la vida de uno, que lo que somos, no somos nada. ¿Cómo no nos vamos a humillar delante de Dios al ver la grandeza de Él?
Eso es lo que Pablo impactó su corazón un día y para siempre. A tal punto que él, toda su vida, yo nada soy, nada soy, nada soy. Y toda la revelación, y Dios lo cuidaba inclusive para que fuera humilde, porque un día se lo llevó a Pablo, lo tomó y lo llevó, hasta el punto que él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé cómo es que me llevó Dios al tercer cielo, dice. Y ahí se me mostró cosas que no se me son permitidos explicar, no se me permitió, me dijeron, Pablo, no hables de esto. Y junto con eso dice que Dios le mandó un aguijón en la carne para ayudarle a que sea débil, a que sea humilde. Porque el tamaño de la revelación de Dios, dice, para que no me ensoberbezca, dice, sobremanera, Dios me mandó un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque, hermano querido, el secreto de la vida es comenzar y vivir en humildad de corazón. Por eso Santiago dice, humillaos debajo de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Repito, ¿qué es humildad? Es mirarnos inferiores a todos. Y mirarnos inferiores a todos. Y no mirar por los de uno propio, sino mirar por los de los otros. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres crecer en fe? Esto es humildad. Dios resiste al soberbio. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Has considerado lo que es humildad? ¿Has considerado cada rincón de tu vida? La soberbia es algo que está impregnado en nuestro corazón. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo más, sino que vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando Pablo dice, ya no vivo más yo, hermanos queridos, todos nosotros, si tenemos 2 dedos de entendimiento, nos estamos dando cuenta que es una expresión muy profunda, que es algo metafórico. Si yo digo no vivo más, yo estoy muerto, pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que considerémonos muertos. Hay una historia muy famosa donde dice, una persona entendió, después de la predicación, un gran siervo de Dios predicó esto, y ya me tengo que terminar, y dice que se fue a un barranco en un mar y hizo un acto allí litúrgico, simbólico, y agarró el yo y dice, toma, y lo tiró al mar. Dice, ahí va al mar, que no te quiero más, no te quiero ver más. Y cerraba los ojos, y cuando abrió los ojos venía el yo nadando, venía nadando de vuelta. Por eso Pablo en el capítulo 6 dice, consideraos muertos al pecado, para que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Consideraos muertos, o sea, es mortificar mi yo no vive tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado que la bendición es para el humilde, aquel que se somete a Dios, aquel que impregna del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Pablo, el Espíritu que Dios quiere que vivamos. Si usted quiere la bendición de Dios, Dios bendice al humilde. Si usted tiene alguna duda, lea la Escritura. Hay tantas escrituras. Quiero leer, antes de cerrar este párrafo, ahí tengo tantas cosas, no he dicho ni una décima parte, pero quiero leer para cerrar, porque ya creo que es la hora, ¿no? Sí. 10 marcas de una persona humilde de Tim Collis. Tim Collis es un hermano muy hermoso que escribe en el blog Evangelio según Jesucristo. Si usted lo quiere escuchar, lo busca ahí por el índice. 10 marcas de una persona humilde. Primero dice, piensa poco de sí mismo. Job 22, 29 dice, gusano soy. Y Salmos 22, 6, este es el salmo que le quería nombrar. Gusano soy. Una persona humilde piensa poco de sí mismo. Segundo, una persona humilde piensa mejor de los demás que de sí mismo. Qué hermosas palabras. Filipenses 2, 3 y 4 cita. Tercero, una persona humilde tiene en poco su evaluación espiritual. Extraordinario. Ya hice lo suficiente. No. Cuando uno examina y evalúa sus disciplinas espirituales, usted sabe que los cristianos tenemos las disciplinas espirituales, se dividen en 2. Las disciplinas externas
de actos, de hechos y las disciplinas internas. Una de las principales disciplinas internas de estas que estamos hablando, es la que Pablo tenía en cuenta, es de cuidar su humildad. Esta es una de las disciplinas. Y dice, Tim Keller dice, una de las características de una persona humilde es en que tiene en poco sus evaluaciones. Siempre se considera deudor de sus disciplinas espirituales, de sus evaluaciones. Cuando él se evalúa, dice, estoy mal, me falta. Cuarto, una persona que tiene humildad verdadera piensa mal de su corazón y no de las circunstancias. Extraordinario. Pablo dice, miserable de mí. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Quinto lugar, una persona humilde alaba a Dios en tiempos difíciles. Una persona humilde alaba a Dios en tiempos difíciles. Job en 1:21 dice, Dios dio, Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendecido. Qué hermoso. Sexto lugar, una persona continuamente magnifica a Cristo. Una persona humilde magnifica a Cristo. Eso es lo que está en Filipenses capítulo 1, ¿viste? En 1:20 de Filipenses, él dice, como es mi costumbre, Cristo será magnificado en mi vida, o por muerte. Una persona humilde magnifica a Cristo. Qué hermoso pensamiento. Séptimo lugar, una persona humilde acepta las reprensiones. El sabio acepta las reprensiones. Qué hermoso. ¿Te gusta que te reprendan algo? Que te exhorte, que te marquen un error, una concupiscencia, una inmadurez, o saltas como pelotita de goma, como le llamamos. A mí me cuesta. Por eso digo yo que tengo tan poco de estas cosas, tengo cada día que crecer más. Octavo, una persona humilde acepta ser eclipsado, estar debajo. Una persona humilde le encanta ser alfombra, que lo pisen. Una persona humilde, ¿sabe qué, hermano? Una persona humilde no debe ser humillado, porque es humilde. ¿Quién es el que se enfada cuando alguien lo humilla? Me humillaste. ¿Por qué me humillan así? Alguien que no es humilde. Si fuéramos alfombra, como Cristo, pueden escupirnos en el rostro, no sufrir nada. Encomendar la causa en aquel que juzga rectamente. Eso es ser humilde. Una persona humilde acepta el lugar que Dios le da, dice Tim. Acepta el lugar que Dios le da. 1 Corintios 15:10. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y décimo lugar, una persona humilde se inclinará siempre hacia abajo, con los humildes. Siempre en sus elecciones se inclinará hacia abajo. ¿A quién miramos? Estas son las cosas, hay muchas cosas más que tienen que ver, hay muchos pasajes hermosos que nos hablan de la humildad. Dios eternamente lo ha dicho desde los Salmos, Dios mira de lejos al soberbio y bendice al humilde. Ese fue el apóstol Pablo, aquel apóstol que llegó al final de sus días y dijo, sed imitadores de mí. He peleado la buena batalla. ¿Usted se cree que Pablo no tenía batallas con el orgullo? Claro que la tenía. Y el Señor lo sabía, por eso le dio un aguijón en la carne. Pero él batalló, peleó la buena batalla de la fe. Y yo te animo, hermano, en esta mañana, a que habiendo visto lo que es la fe, la riqueza que está a tu disposición, a mi disposición, para que salgamos de acá y nos sintamos ricos en Dios. Mañana, pasado más rico, pasado mañana más rico. Llenemos nuestro corazón de fe. Crezcamos en fe, en aquel que nos da la fe. No podemos ir al súper a comprar fe, no podemos ir a eso.
Vamos a de rodillas, vamos a clamar a Dios, vamos a escuchar mensajes, vamos a buscar de Él, buscar las cosas de arriba donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, la vida que Dios programó para tu vida, para mi vida, está escondida con Cristo en Dios. No está en la cartera llena, ni en la cuenta bancaria llena, ni en la cantidad de títulos y cosas en las cuales pagamos tristemente impuestos. No está allí. Nuestro verdadero valor está escondido con Cristo en Dios. Por eso el apóstol decía, buscar las cosas de arriba. Qué hermoso esto es pensar y que realmente podamos andar con el porte sintiéndonos, que la gente nos tenga que decir, parece aguarrás, es como el aguarrás parece solvente, pero no lo es. Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este discípulo hermoso que fue el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu gracia planificaste dejarnos un ejemplo tan hermoso como este apóstol que dejó 13 cartas, 13 escritos tan profundos para que nosotros podamos contemplar, por ejemplo, este tema, cómo él se manejó con su soberbia, cómo luchó por su fe, cómo al llegar al final de los días, él podía decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona de justicia. Gracias, Señor, por este día. Trabaja en nuestros corazones. Te lo pido que tu Espíritu Santo obre en el mío en especial para tu gloria. Para que realmente la gloria tuya pueda estar en tu iglesia, en cada miembro de la iglesia, podamos ser portadores de esa gloria como la del apóstol. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.